se nos da f de x, y es igual al logaritmo natural de la cantidad x al cuadrado más, y al cuadrado, y se nos pide determinar la derivada direccional de f en la dirección del vector con componentes negativo 2,2, y en el punto 1,3. Nuevamente, primero veamos esto gráficamente. Nuevamente, nuestro objetivo es encontrar el valor de la derivada direccional en el punto 3,1. ¿Cuál sería el punto aquí en el plano? Sí. El segundo punto aquí arriba en la superficie sería el punto correspondiente. Debemos encontrar la coordenada de este punto. Tendríamos que sustituir los valores x, e, y desde este punto en nuestra función f de x, y luego desde este punto, queremos encontrar la pendiente de la línea tangente en la dirección de este vector rojo, que es el vector dado con componentes, negativo 2,2. Entonces, nuevamente, la pendiente de esta línea tangente azul desde este punto en la dirección de este vector rojo sería el valor de la derivada direccional que estamos buscando. Vamos a seguir y rotar esto, para que podamos ver esto desde diferentes ángulos. Observe también cómo incluye el avión. Eso incluye el vector direccional para agregar una mejor perspectiva. Volviendo a nuestro trabajo. Sabemos por nuestros ejemplos anteriores que este es nuestro. Vamos a encontrar el valor de la derivada direccional. Entonces, tendremos que encontrar las derivadas parciales de f y luego evaluar esas derivadas parciales en el punto 1,3, y luego defina coseno teta y seno teta, ajustaremos el vector unitario en la dirección de nuestro vector direccional con componentes negativos 2,2. Entonces, comenzando con la función dada, primero encontraremos las derivadas parciales. Primero encontremos la derivada parcial con respecto a x. Entonces, diferenciaremos la función dada con respecto a x, tratando a y como una constante. Recuerde que la derivada de log natural e, con respecto a x, sería igual a 1 sobre vc supraim o 1 sobre vc sdux. Entonces, la derivada del logaritmo natural de la cantidad de x al cuadrado más, y al cuadrado con respecto a x sería 1 sobre la cantidad de x al cuadrado más, y al cuadrado multiplicado por la derivada de x al cuadrado más y al cuadrado con respecto a x, que solo serían 2x. Recuerde que la derivada de y al cuadrado sería 0 con respecto a x porque estamos tratando a y como una constante. Entonces, esto sería solo 2x dividido por la cantidad de x al cuadrado más y al cuadrado, y ahora necesitamos evaluar esto en el punto 3,1. Entonces, tendríamos 2 veces x, que es 3, y observe cómo el denominador va a ser x al cuadrado más y al cuadrado, que sería 3 al cuadrado más 1 al cuadrado que es igual a 10. Entonces, la derivada parcial con respecto a x en el punto 3,1 sería igual a 6/10, lo que se simplifica a 3/5. Y ahora encontraremos la derivada parcial con respecto a y. Entonces, ahora estamos tratando a x como una constante y diferenciadora con respecto a y. Entonces, derivada del logaritmo natural de la cantidad x al cuadrado más y al cuadrado con respecto a, y sería 1 sobre la cantidad x al cuadrado más, y al cuadrado multiplicado por la derivada de x al cuadrado más y al cuadrado con respecto a y, que sería 2y. Nuevamente, la derivada de x al cuadrado con respecto a, y sería 0 porque estás tratando a x como una constante. Entonces, aquí tenemos 2y dividido por la cantidad x al cuadrado más y al cuadrado, que ahora necesitamos evaluar nuevamente en el punto 3,1. Entonces, aquí tendríamos 2 veces y que es 1. Y todo dividido por, nuevamente, 3 cuadrados más 1 al cuadrado. Entonces aquí tenemos 2/10. Entonces, la derivada parcial con respecto a, y en el punto 3,1 es igual a 2/10. Que equivale a 1/5. Entonces necesitamos este valor y este valor para encontrar la derivada direccional en el punto dado en la dirección dada. Pero también necesitamos encontrar coseno teta y seno teta determinando el vector unitario en la dirección del vector con componentes negativos 2,2. Y hagamos esto en la próxima diapositiva. El vector unitario será igual a, si dejamos que este vector sea el vector v, tendríamos el vector v dividido por la magnitud del vector v. Entonces, el vector v tiene componentes negativos 2,2. Dividiremos por la magnitud que sería igual a la raíz cuadrada de 2 cuadrados negativos más 2 cuadrados. Entonces tenemos el vector dado dividido entre, esto será igual a la raíz cuadrada de 4 más 4, la raíz cuadrada de 8,
porque 8 es igual a 4 por 2. La raíz cuadrada de 8 se simplifica a 2 raíz cuadrada 2. Entonces, escribamos esto como negativo 2 dividido por 2 raíz cuadrada 2, 2 dividido por 2 raíz cuadrada 2. Entonces, el vector unitario en la misma dirección que el vector direccional dado tendría un componente x negativo 1 dividido por la raíz cuadrada 2, y un componente y en 1 dividido por la raíz cuadrada 2. Así que ahora sabemos que el coseno θ es igual a 1 negativo dividido por la raíz cuadrada 2, y sabemos que el seno θ es igual a 1 dividido por la raíz cuadrada 2. Ahora tenemos toda la información que necesitamos para encontrar el valor de la derivada direccional. El valor de la derivada direccional en el punto 3,1 en la dirección del vector con componentes negativos 2,2 será igual a la derivada parcial con respecto a f en el punto que es igual a 3,5. Tiempo coseno θ que es igual a 1 negativo dividido por la raíz cuadrada 2 más la derivada parcial de f con respecto a, y evaluada en el punto que es 1,5. Veces senoidal θ que equivale a 1 dividido por la raíz cuadrada 2. Entonces, aquí tenemos 3 negativos divididos por 5 raíz cuadrada 2 más 1 dividido por 5 raíz cuadrada 2. Entonces, observe cómo tenemos el valor exacto de 2 negativos dividido por 5 raíz cuadrada 2. También obtengamos nuestra aproximación decimal. Entonces tenemos 2 negativos divididos por, y luego entre paréntesis, tenemos 5 raíz cuadrada 2. Flecha derecha, cierre el paréntesis e ingrese. Entonces, observe cómo la derivada direccional es aproximadamente igual a 0.2828 negativo. Ahora volvamos a nuestro gráfico y echemos un vistazo a esto nuevamente. Observe cómo, ya que en este punto en la superficie, y nos movemos en la dirección de este vector rojo, observe cómo la línea se inclina hacia abajo en esta dirección, y esa es la razón por la cual la derivada direccional, en este caso, es negativa. Espero que este ejemplo te haya resultado útil.